Imagina por un momento que tienes la capacidad de ver el futuro económico de tu país, que puedes saber exactamente cuándo vendrá una crisis financiera devastadora y cuándo habrá abundancia. ¿Qué harías con esa información? Hace más de 3.500 años, un joven hebreo llamado José tuvo exactamente esa oportunidad. Y lo que hizo con ella no solo salvó a Egipto de la hambruna más terrible de su historia, sino que también rescató a las naciones vecinas, incluyendo a su propia familia. Esta no es solo una historia bíblica. Es el manual de estrategia económica más antiguo y efectivo que conocemos. José implementó un plan tan brillante que los economistas modernos aún estudian sus principios. Transformó una crisis que hubiera destruido civilizaciones enteras en la mayor oportunidad de crecimiento que Egipto había visto jamás. Todo comenzó en una prisión egipcia. José había sido injustamente encarcelado por rechazar los avances de la esposa de su amo. Allí, su habilidad para interpretar sueños lo convirtió en una leyenda entre los prisioneros. Cuando el copero y el panadero del faraón fueron arrestados y tuvieron sueños perturbadores, José les reveló su significado con una precisión que los dejó asombrados. El copero fue restaurado a su posición tal como José predijo, pero se olvidó de él durante 2 años completos. Hasta que una noche, el faraón tuvo un sueño tan inquietante que despertó empapado en sudor frío. Había visto 7 vacas hermosas y gordas saliendo del río Nilo, pero luego aparecieron 7 vacas flacas y feas que devoraron a las primeras. Después soñó con 7 espigas de trigo llenas y buenas, pero 7 espigas marchitas las consumieron. Ningún sabio de Egipto pudo interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó al joven hebreo que había conocido en prisión. En cuestión de horas, José fue sacado de su celda, afeitado, y llevado ante el hombre más poderoso del mundo conocido. El faraón le contó sus sueños, esperando otra interpretación confusa como las que había escuchado. Pero José fue directo y claro. Los sueños del faraón son uno solo. Dios le ha mostrado lo que vas a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años. Y las 7 espigas buenas son 7 años. Las 7 vacas flacas y feas que subían después de ellas son 7 años. Y las 7 espigas marchitas son 7 años de hambre. José explicó que vendrían 7 años de abundancia increíble en todo Egipto. La tierra produciría como nunca antes, pero después llegarían 7 años de hambruna tan severa que haría olvidar toda la abundancia anterior. El hambre sería tan intensa que consumiría la tierra. Pero José no se limitó a interpretar el sueño. Hizo algo que ningún intérprete había hecho antes. Propuso una solución. Ahora pues, provéase Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. La propuesta era revolucionaria. Durante los años buenos, el gobierno debería tomar 1/5 de toda la producción y almacenarla sistemáticamente. No era un impuesto ordinario. Era un seguro nacional contra la catástrofe que venía. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que inmediatamente lo nombró segundo en el reino. Le dio su anillo, lo vistió con ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. A los 30 años, José se convirtió en el ministro de Economía más joven y poderoso del mundo antiguo. La implementación del plan comenzó inmediatamente. José creó una red nacional de almacenes estratégicamente ubicados en todas las ciudades importantes de Egipto. Durante el primer año de abundancia, la cosecha fue tan grande que parecía imposible que viniera hambre. Los granjeros egipcios protestaron cuando los oficiales de José llegaron a recoger el 20% de su producción. ¿Para qué necesitamos guardar tanto?, se quejaban. Nunca hemos visto tanta abundancia. Esta prosperidad va a durar para siempre. Pero José mantuvo su disciplina. Sabía que la naturaleza humana tiende a creer que los buenos tiempos durarán eternamente. Estableció un sistema de medición y registro tan detallado que sabía exactamente cuánto grano había en cada almacén del reino. Los escribas registraban cada entrada y cada saco almacenado. Durante el segundo año, la cosecha fue aún mayor.
Los egipcios comenzaron a relajarse y a disfrutar de la prosperidad. Los mercados estaban llenos de productos, el comercio florecía y la construcción se disparó. Pero José siguió recolectando y almacenando. Sus almacenes crecían como montañas de grano por todo Egipto. Para el tercer año, algunos egipcios comenzaron a quejarse más fuerte. «Este hebreo nos está robando», murmuraban algunos. «Estamos dando nuestra comida para llenar sus almacenes mientras él vive en un palacio». Pero el faraón respaldó completamente a José. Había visto la precisión con la que se había cumplido la primera parte de la profecía, y confiaba plenamente en que la segunda también se cumpliría. Durante los años 4, 5 y 6, José perfeccionó su sistema. No solo almacenaba grano, también preservaba otros alimentos. Desarrolló técnicas de conservación que mantenían los alimentos frescos durante años. Estableció un sistema de rotación que aseguraba que los alimentos más antiguos se usaran primero y los más nuevos se guardaran para después. En el 7º año de abundancia, los almacenes de José estaban tan llenos que dejó de contar. La Biblia dice que amontonó José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Había creado la reserva estratégica de alimentos más grande de la historia. Pero José sabía que lo más difícil estaba por venir. Almacenar era solo la primera parte de su estrategia. La verdadera prueba sería cómo administrar esas reservas durante los años de escasez. Desarrolló un plan de distribución que no solo alimentaría a Egipto, sino que convertiría la crisis en la mayor oportunidad de crecimiento económico que el reino había visto. Cuando terminó el 7º año de abundancia, José ya había entrenado a un ejército de administradores. Cada uno sabía exactamente qué hacer cuando llegara el hambre. Tenían mapas de todos los almacenes, listas de todas las familias del reino y un sistema de distribución que podría alimentar a millones de personas durante años. El 8º año llegó como un golpe brutal. Las lluvias no vinieron. El Nilo no se desbordó como siempre. La sequía no fue solo en Egipto, sino en todas las tierras circundantes. Los campos que habían producido abundancia durante 7 años se volvieron polvo. Canaán, donde vivía la familia de José, también fue golpeada por el hambre. Al principio, los egipcios no se preocuparon mucho. Tenían reservas personales de los años buenos. Pero para el final del primer año de hambre, esas reservas se agotaron. Las familias comenzaron a llegar a los almacenes de José pidiendo comida. Aquí es donde José demostró la segunda parte de su genio económico. No regaló la comida, la vendió. Esto podría parecer cruel, pero era estratégicamente brillante. Si hubiera regalado el grano, se habría agotado rápidamente y no habría incentivo para usarlo sabiamente. Al venderlo, creó un sistema sostenible que duraría todos los años de hambre. Durante el primer año de escasez, José vendió comida a precios justos. Los egipcios pagaron con el dinero que habían ahorrado durante los años buenos. El gobierno no solo recuperó los costos de almacenamiento y administración, sino que comenzó a generar ingresos significativos. En el segundo año de hambre, la situación se intensificó. Los egipcios habían gastado su dinero en comida, pero aún necesitaban más. José aceptó ganado como pago. Los egipcios le trajeron sus caballos, ovejas, ganado y burros. En un año, José había adquirido para el gobierno todo el ganado de Egipto. El tercer año fue aún más desesperado. Los egipcios no tenían dinero ni ganado, pero necesitaban comida para sobrevivir. José entonces hizo una oferta. Compraría sus tierras a cambio de comida. Los egipcios aceptaron voluntariamente. Prefirieron vender sus propiedades y mantenerse vivos que morir de hambre siendo dueños de tierra estéril. Para el cuarto año de hambre, José había comprado toda la tierra de Egipto, excepto la que pertenecía a los sacerdotes, que tenían una provisión especial del faraón. Todo el territorio del reino ahora pertenecía al gobierno. Pero José no se detuvo ahí. Hizo algo que transformó completamente la economía egipcia. En lugar de convertir a los egipcios en esclavos de su propia tierra, José les ofreció un nuevo sistema. Les devolvió las tierras para que las trabajaran, pero con una condición:
Cuando volviera la abundancia, darían una quinta parte de la cosecha al gobierno para siempre. Era el primer sistema de impuestos sobre la tierra basado en producción de la historia. Los egipcios aceptaron con gratitud. Era mejor trabajar su propia tierra y dar un quinto de la cosecha que morir de hambre. José incluso les proporcionó semilla para cuando llegara el momento de plantar de nuevo. Mientras esto sucedía en Egipto, las naciones vecinas sufrían terriblemente. No tenían almacenes ni reservas. La gente moría de hambre en Canaán, Siria y otras regiones. Pero habían escuchado que en Egipto había comida. Caravanas de todas las naciones comenzaron a llegar a los almacenes de José, trayendo plata, oro y productos preciosos a cambio de grano. José había convertido a Egipto en el centro económico del mundo conocido. Mientras otras naciones se empobrecían por la crisis, Egipto se enriquecía. La estrategia no solo había salvado al reino del hambre, sino que lo había convertido en la potencia económica dominante de la región. Entre las caravanas que llegaron a Egipto buscando comida, estaba una muy especial. 10 hermanos de Canaán enviados por su padre para comprar grano. Eran los hermanos de José, los mismos que lo habían vendido como esclavo 22 años antes. No lo reconocieron. Pero José sí los reconoció a ellos. Esta fue la prueba final de la grandeza de José. Tenía todo el poder para vengarse de sus hermanos que habían arruinado su juventud. Pero en lugar de usar su posición para el odio, la usó para la reconciliación y la restauración. Después de probarlos para ver si habían cambiado, José se reveló a sus hermanos y los perdonó completamente. José trajo a toda su familia a Egipto, incluyendo a su padre Jacob, quien pensaba que José había muerto décadas atrás. Les dio la mejor tierra de Egipto, en la región de Gosén, donde podrían prosperar y multiplicarse. La estrategia económica de José no solo había salvado a Egipto, sino que había preservado la línea familiar de la cual nacería el pueblo de Israel. Cuando los 7 años de hambre terminaron, Egipto emergió como la nación más rica y poderosa del mundo antiguo. Tenía recursos financieros enormes, poseía toda la tierra productiva del reino y había establecido relaciones comerciales con todas las naciones vecinas. El sistema de impuestos que José creó perduró por siglos, proporcionando estabilidad económica al reino. Pero más allá del éxito económico, la historia de José nos enseña principios financieros que son tan relevantes hoy como hace 3.500 años. El primer principio es la previsión. José no se dejó engañar por la abundancia temporal. Sabía que los ciclos económicos son inevitables y se preparó para ellos. El segundo principio es la disciplina durante la prosperidad. Es fácil ahorrar cuando hay escasez, pero José tuvo la disciplina de guardar cuando había abundancia. Resistió la tentación de gastar todo durante los buenos tiempos. El tercer principio es la administración sabia durante la crisis. José no permitió que el pánico dictara sus decisiones. Mantuvo un sistema justo y sostenible incluso en los momentos más difíciles. El cuarto principio es convertir la crisis en oportunidad. Mientras otros sufrían, José usó la situación para fortalecer a Egipto y crear un nuevo sistema económico más eficiente. El quinto principio es pes a largo plazo. José no buscaba beneficios inmediatos, sino resultados que durarían generaciones. El sexto principio es el liderazgo con integridad. José pudo haber usado su poder para enriquecerse personalmente, pero mantuvo su compromiso con el bienestar de todo el pueblo. El séptimo principio es usar el éxito para restaurar y bendecir a otros. José usó su posición no para vengarse, sino para sanar relaciones y bendecir a su familia. Estos principios funcionan hoy igual que funcionaron en el antiguo Egipto. La próxima vez que enfrentes abundancia, recuerda a José y ahorra para los tiempos difíciles. Cuando llegue la escasez, mantén la calma y busca las oportunidades ocultas en la crisis. Y cuando tengas éxito, úsalo para bendecir y restaurar a otros. La estrategia de José no fue solo un plan económico, fue una demostración de sabiduría divina aplicada a la realidad humana. Y esa sabiduría está disponible para cualquiera que tenga oídos para escuchar y corazón para aplicarla.